Ok, pues acá les voy a mostrar el producto final del proyecto de la materia de modelado. Este es un robot. eh, Tiene varias partes. La primera parte está conformada por una especie de base móvil que viene siendo un tipo carro. Después tenemos la parte de un actuador lineal junto con varios actuadores rotatorios y un gripper que vienen haciendo la función de un brazo. Tenemos varios sensores, tenemos un sensor GPS, un sensor IMU, tenemos dos sensores de distancia y tenemos una cámara en el robot y tenemos una cámara en el F-Effector o en el Gripper. Esos son los sensores principales que tenemos como actuadores, pues tenemos varios que vienen siendo cada una de las ruedas, tenemos el actuador lineal, tenemos un actuador rotacional en el primer eslabón, uno en el segundo eslabón, tres en el gripper y uno más en la parte literal del gripper que es la que abre y cierra, que ese vendría siendo un actuador lineal. Eh, Al momento de correr el código, vemos que en automático la parte del brazo se va a su posición original o a su posición cero, por decirlo así, en la que está totalmente retraído, ocupando el menor espacio posible. Este robot se controla con el teclado. Acá podemos ver al lado izquierdo lo que está viendo la cámara del robot y al lado derecho lo que está viendo la cámara del Reaper. La parte móvil se controla con las teclas del teclado. Eh, las flechas de hacia arriba eh, nos muestra que vamos hacia adelante. La de atrás, obviamente hacia atrás. Hacia la derecha nos muestra que giramos hacia un sentido y hacia la izquierda giramos hacia el otro sentido. Acá podemos rotar y avanzar, retroceder, por ejemplo ahí. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que detecta una pieza. Esta pieza tiene ciertas características para poder ser detectada desde la parte de su creación, pero podemos ver que la cámara tiene detección de objetos. Entonces podemos ver cómo detecta esta pieza. Entonces, nosotros vamos a empezar a controlar el brazo a través del teclado para poder agarrar esta pieza. Primero lo que vamos a hacer es subir el primer eslabón o el actuador lineal. Después vamos a empezar a bajar. Podemos ir viendo acá el movimiento de cada uno de los eslabones. Bajamos hasta una altura considerable. También tenemos rotación en la base. Podemos verlo acá. Ahí tratamos de centrar. Después tenemos el siguiente. Ahí es donde nos podemos ir ayudando con la cámara. Ahí podemos ver que ahí estamos lo más centrados posible, por decirlo así. Acá podemos ver el otro movimiento que tiene. Acá tenemos otro movimiento en el gripper. Tenemos un tercer movimiento en el gripper. Y tenemos la función de abrir y cerrar en el gripper. Lo que vamos a hacer es, ayudándonos de las cámaras, tratar de agarrar el, la pieza roja. Acá podemos ver cómo en la cámara de la izquierda tenemos en primer plano, por decirlo, la pieza y en la cámara de la derecha, que es la del gripper, tenemos cómo se ve desde el gripper literalmente. Vamos a acercarnos moviendo el carro. Nos vemos cómo nos vamos acercando. Nos pasamos porque dejamos de ver la pieza en la cámara del gripper. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el, el gripper, nos acercamos, seguimos viendo la pieza. Voy a rotar un poco la vista para que podamos ver cómo se va tomando la pieza. Ahí. Obviamente la intención principal es hacerlo a través de las cámaras. Ahí vemos cómo en la cámara del robot la seguimos detectando.
nos alejamos, nos acercamos, perdón, la seguimos detectando, pero en la cámara del gripper nos la estamos alejando. Entonces lo que hacemos es bajar tantito. Ay, presioné la tecla que no era. Ahí la tenemos muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es bajar, acercarnos hasta tenerla en primer plano y empezamos lentamente a cerrar. Ahí podemos ver cómo la agarró y podemos libremente subirla. Acá pues pudimos ver el movimiento de varios actuadores. Vamos a intentar dejarla encima de una de las cajas. Para eso vamos a mover primero subimos, regresamos, avanzamos un poco y vamos bajando. Una vez lo tenemos ahí, podemos ver la vista que tienen todas las cámaras. Rotamos un poco para tenerlo un poco mejor. Podemos rotar un poco la pieza para que se vea el movimiento que se tiene. Ahí podemos ver el otro tipo de movimiento que se tiene en el eje Y. Este vendría siendo en el eje Z, eje y eje X. En el gripper tiene los 3 grados de libertad. Podemos ver desde la cámara cómo se ve que va a dejar la pieza. En una posición en la que estemos contentos empezamos a abrir el gripper y la deja. Eso sería todo por parte de la demostración. Bueno, podemos ver cómo los sensores muestran acá el sensor GPS, la posición absoluta del robot. Ahorita está en la posición 0.03, en Y está justamente en el centro y en Z está 0.04 porque está sobre el nivel del piso, por decirlo así. El sensor IMU lo que nos explica es la rotación que tiene. La rotación en el eje X, pues obviamente no tiene nada porque no estamos sobre ese plano. En el eje Y tampoco porque no estamos sobre ese plano. Únicamente tenemos rotación sobre el eje Z porque es el plano sobre el cual está asentado el robot. Entonces, pues únicamente tenemos esta rotación. Esta rotación está en radianes, viene siendo 2.57 radianes. También tenemos lo que es el sensor de distancia tanto izquierdo como derecho, que podemos ver acá. De hecho, vamos a subir el para que puedan ver cómo al acercarnos va disminuyendo la distancia que hay en el sensor de distancia. Ahí, por ejemplo, podemos ver que el sensor de izquierdo detecta 100 centímetros porque sigue, no está en su campo de radar la caja, mientras que el sensor derecho, como sí está la caja, nos detecta únicamente 28 centímetros. Acá fue una pequeña equivocación, deberían ser milímetros. Fue al momento de imprimir nada más. Pero acá podemos ver las dos cámaras, que es lo que están viendo. La cámara del robot es la roja y el GPS es este celeste. El sensor IMU, el de inclinación, es el gris. Los sensores de distancia son los dos azules que tenemos por acá. Y la otra cámara está justo acá, en esta parte del gripper, que es lo que nos permite ver esta cámara. Eso sería cómo funciona el robot en sí. Voy a explicar un poco el cómo está construido. Para empezar, el objeto al que está detectando tiene ciertas características, o sea, una característica en especial que tiene lo que es el reconocimiento activado y un modelo. Esto hace que la cámara tenga la capacidad de detectarlo. En la parte del robot, lo que tenemos es
todos estos objetos. Un sensor de distancia que, como ya mencioné, está al frente. Dos sensores. El segundo está justo al lado de ese. Tenemos el sensor de GPS. Tenemos el sensor de IMU. Tenemos la primer cámara, que acá podemos ver cómo está definida. Tiene una forma, una geometría, y podemos ver acá lo que hace que en sí pueda reconocer colores. Para empezar, es esto lo que es Recognition Colors. Acá tenemos la resolución, por decirlo así, de la cámara. Acá tenemos las propiedades que hace que pueda detectar objetos, que es la de Recognition como tal. Esa es la parte de la cámara, la primera cámara, la cámara Cam Robot. Después tenemos las 4 ruedas que tienen motores rotacionales y tienen como geometría pues cilindros. Acá podemos ver cómo son cilindros sus geometrías físicas y para que puedan interactuar con el entorno. Después de eso tenemos lo que viene siendo la parte del brazo. La primera parte es la parte base, es esta parte. Bueno, me selecciona todo, pero es la primera parte, la cuadrada, por decirlo así, donde es el eje sobre el que se desplaza el actuador lineal. Después tenemos como tal el actuador lineal, que lo podemos ver acá. Bueno, para empezar, el eje tiene un motor rotacional que hace que gire sobre ese eje. Después tenemos el motor rotacional, el motor lineal, que es el que hace que se desplace hacia arriba y hacia abajo el segundo link, perdón. Después de ese tenemos lo que viene siendo el primer actuador rotacional como tal, que tiene pues un motor rotacional que viene siendo el shoulder, o sea, el link shoulder. Sobre ese tenemos otro cilindro que viene siendo el Joint Rotational 3, que viene siendo el arm como tal. Igualmente su dispositivo o actuador es un robot arm, es un rotational motor. Sobre ese tenemos otro rotational motor. Sin embargo, este rotational motor ya viene siendo parte sí, el arm, pero, o sea, la parte del antebrazo, por decirlo así. Y este ya vendría siendo el de la muñeca, el rotational motor de la muñeca, el primero. Sobre ese tenemos el segundo de la muñeca. El primero está sobre el eje Z, gira alrededor del eje Z. Después de eso tenemos el Joint Rotational 5, bueno, que viene siendo el segundo de la muñeca, que es Wrist 2, o sea, la muñeca 2. Sobre ese tenemos un último motor rotacional que viene siendo el 6, en el que este igual es un rotacional 3, un motor rotacional que este se mueve sobre el eje X, el anterior era sobre el eje Y. Sobre ese tenemos todo lo que viene siendo del end effector, del gripper. Para empezar, pues se tiene la forma como tal, que viene siendo el cilindro y la parte del eje sobre el cual se deslizará los slider joint, que son las del gripper 1 y gripper 2, que son ambos extremos. Y tenemos también, bueno, voy a explicar acá que tiene un linear motor. Eh, ambos slider joint, gripper 1 y gripper 2, son exactamente iguales, nada más que posicionados en un lugar diferente. Y tenemos también la parte de la cámara que al igual puede reconocer objetos, como se pudo ver en la simulación. Esta se llama Cam End Effector. Está rotada sobre el eje Y para poder apreciar lo que está viendo de frente. Igual tiene lo que viene siendo reconocimiento de colores,
una calidad 128 por 128 y tiene Recognition, que viene siendo las propiedades para poder reconocer los objetos. Posterior a eso, podemos ver que cada uno de estos objetos tiene físicas y bounding object asociados. Esto es para darle algo físico dentro de la simulación, por decirlo así, para que puedan interactuar entre sí, ya que sin estos no podrían interactuar y únicamente serían la representación, más no tendrían una masa como tal y por eso no podríamos interactuar con ellos. Por lo tanto, si no tuvieran estas características, no se podrían ni agarrar los objetos ni siquiera el hecho de que se pudiera mover sobre un piso, ya que lo atravesaría. Como controlador estamos utilizando el Controller Final Project 6, que fue la versión final que tuve, y voy a explicar un poquito el código. Acá vamos a iniciar importando todo lo necesario, que viene siendo el robot como tal, el teclado, los sensores de distancia, los motores, las cámaras, el GPS y el Inertial Motor. Para empezar vamos a iniciar dándole un valor a timestep de 64 y vamos a mandar a llamar, por decirlo así, el robot y el teclado. Después tenemos todo lo que son sensores, que viene siendo el sensor de distancia derecho e izquierdo, y después los habilitamos a través de DS Right Enable y DS Left Enable, con el valor de 64 que ya lo teníamos en timestep. Después lo que tenemos es exactamente lo mismo, nada más que con el GPS lo mandamos a llamar con getDevice y lo activamos, por decirlo así, en getEnable. Después lo que tenemos es el sensor IMU, igual lo mandamos a llamar con getDevice y lo activamos con enable. Después tenemos las dos cámaras que lo que hacen es exactamente lo mismo, las mandamos a llamar en Effector, la activamos, mandamos a llamar CamRobot y la activamos, y después lo que hacemos es activar el reconocimiento de objetos en las cámaras, como a través de Cam Recognition Able, literal activar el reconocimiento de CamRobot y de Cam en Effector. Después lo que tenemos es llamar cada uno de nuestros motores. LR lo obtuvimos del motor lineal, que es como está declarado en la parte de la creación. Igual, llamamos todos nuestros motores, tanto el del shoulder, base, brazo, muñeca 1, muñeca 2, muñeca 3, gripper y gripper 2. Después lo que damos es las posiciones iniciales a todos nuestros motores, sobre todo a los de el brazo. Para empezar, el de linear lo posicionamos en la parte más baja. Rotate shoulder lo posicionamos en su posición 0. Sin embargo, como está de menos 157 a menos 1.57 a 1.57, esto en radianes, la posición original que designé fue esa, la de 90 grados. Rotate Base lo tenemos justo al centro. Rotate Arm igual 90 grados. La muñeca únicamente tiene una rotación en el eje Y como posición inicial y todo lo demás está en 0. Después vamos a establecer estas posiciones iniciales a través de set position y damos literal la posición inicial a cada uno de estos motores. Luego pues activamos nuestras ruedas en las que las mandamos a llamar. Les damos, a través de robot.getDevice, acá lo que hicimos fue una matriz para no hacerlo 4 veces, simplemente que lo haga a través de un for. Lo que hacemos es mandar a llamarlo, darle una posición, darle una velocidad. Después damos una velocidad inicial de 0, tanto para izquierda como para derecha, llantas izquierda y derecha.
Después lo que hacemos es activar el teclado. Bueno, no activar el teclado, sino activar las teclas que nos interesan, las de las flechas. Acá para el movimiento del robot, eh, si presionamos la flecha up, le decimos que vaya hacia adelante, ya que tanto izquierda como derecha se mueven hacia adelante, por decirlo así, hacia un giro positivo, por lo tanto va a avanzar. Si lo hacemos, si presionamos la flecha de hacia abajo, down, va a tener un giro negativo, por lo tanto va a retroceder. Si presionamos la tecla right, va a ser la izquierda positivo y la derecha negativo, por lo tanto va a girar antihorario, perdón, horario. Y si presionamos left, va a ser lo contrario, hacia la izquierda negativo y derecha positivo, y por lo tanto va a girar horario. En cualquier otro caso, decimos que no hay velocidades, por lo tanto se mantiene quieto. Esto es para setear la velocidad y que se mantenga constante. Luego está literal el control del brazo, lo controlamos hacia arriba y hacia abajo, el motor lineal, con W y S. W sube, S baja. Luego tenemos el primer shoulder, bueno, no el primer shoulder, el primer link, que es el link shoulder. Con E rotamos positivo y con D rotamos negativo. Después procedimos a la rotación de la base como tal. Con T rotamos positivo y con G rotamos negativo. Después a la rotación del segundo eslabón, que es el del arm, que viene siendo con Y rotamos positivo y con H rotamos negativo. Después tenemos el wrist, la primera rotación de la muñeca con U positivo y con J negativo. Después tenemos la segunda rotación de la muñeca con I positiva y con K negativo. La tercera rotación de la muñeca viene siendo con Z para positivo y con X para negativo. Y luego tenemos lo del control del gripper. Acá tenemos lo mismo en la que con O aumentamos y con L abrimos. Sin embargo, esta posición se la seteamos tanto a Gripper 1 como a Gripper 2. Y como están posicionados inversos, por decirlo así, el movimiento lo hacen a la inversa. Eso hace que si aumentamos, cierre, y si disminuimos, abra. Después tenemos únicamente lo de obtener los valores, que es get values, literal, obtener valores, y los imprimimos. Literal, obtenemos a través de posición en X, posición en Y y posición en Z a través del GPS, rotación en X, rotación en Y y rotación en Z en el sensor IMU. Y finalmente tenemos el que haga lo de la distancia. Obtenemos la distancia y lo multiplicamos por 0.1 para obtenerla. Y la imprimimos, tanto la de la izquierda como la derecha. Y pues eso sería todo en el código. Y todo en la simulación. Podemos ver acá también los datos que se le fueron imprimiendo y lo de las cámaras, el que podemos tomar un objeto y posicionarlo en el lugar que queramos a través de las cámaras. Eso sería todo.